La madrugada del 17 de marzo de 1995, el helicóptero militar número UH-1H-43-2847 despegó de la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México bajo un cielo encapotado y amenazante. Eran las 4:30 de la mañana cuando la aeronave con 6 tripulantes a bordo se elevó en medio de la penumbra, sus rotores cortando el aire húmedo de aquella noche de primavera. La misión era de rutina: trasladar documentos clasificados y realizar reconocimiento en la Sierra de Guerrero, una zona donde los reportes de actividad delictiva se habían intensificado durante los últimos meses. El capitán Tomás Gutiérrez, piloto veterano de 38 años, con más de 1000 horas de vuelo, manejaba los controles con la precisión que lo caracterizaba. A su lado estaba el copiloto Javier Moreno, un muchacho de apenas 26 años, originario de Toluca, que llevaba apenas 2 años volando en operaciones militares. En la cabina de comunicaciones, el teniente Felipe Rodríguez monitoreaba constantemente el contacto con la base, reportando posiciones cada 15 minutos. El sargento Arturo Campos, mecánico de vuelo, realizaba sus verificaciones de rutina, ajustando sistemas, mientras el helicóptero se adentraba en la oscuridad de las montañas guerrerenses. En la bodega de carga viajaban 2 soldados más: el cabo Oscar Reyes y el soldado raso Miguel Ángel Sosa, ambos destinados a la base militar de Tixtla. Nadie en ese momento podría haber imaginado que esa madrugada marcaría el inicio de un misterio que duraría casi 3 décadas. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario desde donde estás viendo este relato. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estas historias fascinantes de México. Ahora sigue leyendo para descubrir qué sucedió realmente en aquellas montañas. A las 5:47 de la mañana, el teniente Rodríguez transmitió su último reporte. Base Santa Lucía. Este es Águila 35. Posición actual norte de Chilpancingo, altitud 2, 100 metros. Visibilidad reducida por nubosidad. Continuamos ruta prevista. La respuesta desde tierra fue instantánea, pero sería la última comunicación exitosa. Minutos después, cuando la base intentó establecer contacto nuevamente, solo encontró silencio. El capitán Morales, quien monitoreaba las frecuencias esa madrugada, reportó inmediatamente la pérdida de señal. Lo que comenzó como un procedimiento administrativo de aeronave no reportada, rápidamente escaló a una búsqueda y rescate de emergencia. Helicópteros adicionales fueron despachados. Equipos de búsqueda terrestre se movilizaron y la Secretaría de la Defensa Nacional activó todos sus protocolos de emergencia. Durante las primeras horas después de la desaparición, la esperanza fue el motor que movió a las familias de los desaparecidos. La esposa del capitán Gutiérrez, María Elena, una mujer de 52 años que llevaba 26 años casada con el piloto, se presentó en la base militar con sus 3 hijos adultos. El dolor de no saber dónde estaba su marido, el hombre que cada mañana se despedía besándola en la frente, la paralizaba. Su hijo mayor, Fernando, un abogado que trabajaba en el Distrito Federal, llegó en taxi desde la capital en menos de 3 horas. Su hermana Verónica, maestra de primaria en una escuela de Ecatepec, no podía dejar de llorar. El menor de los Gutiérrez, Carlos, apenas estudiante de ingeniería civil, permanecía en silencio, incapaz de procesar que su padre simplemente hubiera desaparecido en el aire. Los padres del copiloto Moreno no vivían tan lejos. Su madre, Dolores Pérez, trabajaba en una tienda de abarrotes en Toluca y recibió la noticia en la mañana a través de una llamada del capitán de la base. El teléfono casi se le cae de las manos. Su hijo era su orgullo, el primero en su familia en formar parte de las Fuerzas Armadas, en viajar más allá de los límites de su pueblo.
Su padre, Rubén, un mecánico jubilado, manejó hasta la base militar sin desayunar, con el rostro desencajado y los nudillos blancos al aferrar el volante. La noticia se propagó entre los familiares de los otros tripulantes como una onda de choque que no se detenía. Durante los primeros días, la búsqueda fue exhaustiva. Se desplegaron helicópteros de rescate, equipos especializados con equipamiento de rapel, perros de búsqueda entrenados para detectar restos. Las montañas de Guerrero, con sus profundos cañones, vegetación densa y acceso limitado, presentaban desafíos enormes. Los rescatistas exploraron barrancas, atravesaron bosques de pino y encino, rastrearon cada pista que podría llevar al helicóptero desaparecido. Semanas pasaron. Los reportes de avistamientos se multiplicaban. Alguien había visto restos de metal a 20 kilómetros de la ruta esperada. Otro reportaba escombros en una barranca inaccesible. Cada pista se investigaba. Cada rumor se verificaba. Pero la Unidad 35, como era conocida, se había esfumado sin dejar rastro. Después de 45 días de búsqueda continua, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado oficial. Tras exhaustivas labores de búsqueda y rescate en la zona de montaña donde se perdió el contacto con la aeronave UH-1H, número 43-2847, se presume que la misma se precipitó en una zona de difícil acceso en las sierras de Guerrero. Se suspenden temporalmente las operaciones de búsqueda por condiciones de terreno insalvables. Los familiares de la tripulación recibirán apoyo integral de la institución. Para las familias, esa declaración fue como recibir una sentencia de muerte. Suspender la búsqueda significaba abandonar la esperanza. María Elena Gutiérrez dejó de asistir a misa. Los padres de Javier Moreno se hundieron en un silencio que los acompañaría durante años. Las décadas que siguieron fueron marcadas por la incertidumbre y el dolor constante. Fernando Gutiérrez, el hijo mayor del capitán, se convirtió en una especie de obsesionado con encontrar respuestas. Presentó solicitudes de información bajo la ley de transparencia. Escribió cartas a periódicos. Intentó contactar a periodistas investigadores. Su hermana Verónica abandonó la enseñanza y se dedicó a cuidar a su madre, cuya salud se deterioraba año tras año. La muerte de María Elena en 2003, cuando tenía 60 años, se consideró por la familia como una muerte causada por la pena y la incertidumbre. Mi madre murió sin saber dónde estaba mi padre, solía decir Fernando a quien quisiera escucharlo. Los padres del copiloto Moreno envejecieron aceleradamente. Dolores Pérez sufrió un infarto en 2001 y quedó parcialmente paralizada. Rubén cuidó de ella hasta su muerte en 2009, pero algo en él también murió ese día. El tiempo pasó. Los años se convirtieron en décadas. Los familiares de los otros tripulantes también llevaban sus propias cargas. La familia del teniente Rodríguez, oficial de comunicaciones, se mudó a Veracruz buscando un nuevo comienzo. Los parientes del sargento Campos tuvieron que enfrentar no solo la pérdida, sino la estigmatización que a veces acompañaba a los militares desaparecidos en aquella época de México, donde los rumores sobre corrupción e irregularidades eran comunes. El tiempo no sanó las heridas, simplemente las adormecía con la rutina diaria. El helicóptero Unidad 35 se convirtió en un fantasma, una pregunta sin respuesta que flotaba sobre las vidas de quienes lo habían conocido. En septiembre de 2024, casi 30 años después, algo extraordinario sucedió. Un equipo de investigadores independientes, trabajando en colaboración con especialistas en análisis de imágenes satelitales, estaba revisando fotografías históricas de la región de Guerrero capturadas por satélites civiles de reconocimiento. El investigador principal,
Octavio Mendoza, un ingeniero geomático de 55 años que había estado obsesionado con este caso durante años, notó algo inusual en las imágenes de una zona remota entre los municipios de Chilpancingo y Tixtla. Una acumulación de restos metálicos dispersos en una barranca profunda, parcialmente ocultada por la vegetación densa, formaba un patrón que no podía ser natural. Las coordenadas fueron 173124 N, 99 de G1547. O en una zona que los equipos de búsqueda original simplemente no habían explorado debido a su inaccesibilidad extrema. La noticia llegó a Fernando Gutiérrez a través de una llamada telefónica. Un reportero de televisión que había estado cubriendo historias de desapariciones en México le comunicó que se había encontrado lo que potencialmente podría ser el helicóptero perdido hace 23 años. Fernando, ahora un hombre de 63 años con cabellos grises y arrugas profundas que narraban la historia de sus décadas de búsqueda, sintió cómo su corazón se detenía. Llamó inmediatamente a su hermana Verónica. Lo encontraron. Creo que encontraron a papá. Fue todo lo que pudo decir antes de que la emoción lo desbordara. Verónica dejó caer el teléfono. Las lágrimas que había contenido durante 23 años de incertidumbre finalmente brotaron. En cuestión de días, las autoridades militares coordinaron una expedición para acceder a la zona. La Secretaría de la Defensa Nacional, con el apoyo de equipos de escalada especializados y helicópteros de rescate, organizó una operación para llegar a la barranca. El acceso fue prácticamente imposible durante los primeros intentos. La zona estaba cubierta por una vegetación tan densa que los helicópteros no podían descender. Fue necesario instalar cables de seguridad, crear puntos de anclaje en los árboles y que equipos de montañistas descendieran manualmente más de 300 metros. El 15 de octubre de 2024, después de semanas de preparación y coordinación, los primeros elementos militares llegaron al sitio. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas de las familias. Los restos del helicóptero UH-1H número 43247 estaban dispersos a lo largo de la barranca. El fuselaje principal había impactado contra las rocas, fragmentándose en múltiples piezas. Las turbinas, desprendidas del impacto, estaban a casi 50 metros de distancia. Los rotores, parcialmente desintegrados por la oxidación y el tiempo, todavía sobresalían de entre la vegetación. Era evidente que el helicóptero había caído desde una altitud considerable, probablemente en el transcurso de esa madrugada de 1995. Lo que desconcertó a los investigadores fue el hecho de que esta zona había sido explorada superficialmente en 1995. Pero nunca se había realizado un descenso completo a la barranca debido a su complejidad y peligrosidad. Los restos de los 6 tripulantes fueron cuidadosamente recuperados durante días. Los científicos forenses, trabajando en condiciones extremadamente difíciles en aquella barranca de Guerrero, realizaron análisis para identificar los restos. Para Fernando Gutiérrez y Verónica, la confirmación de la muerte de su padre a través de pruebas de ADN fue devastadora, pero también liberadora. Durante 23 años habían vivido en la incertidumbre, sin poder hacer un duelo completo, sin poder cerrar el capítulo. Ahora, finalmente, podían enterrar a su padre. La hermana de Javier Moreno, la única familiar viviente del copiloto, permitió que sus lágrimas fluyeran cuando le comunicaron que los restos habían sido identificados. Su hermano, quien había desaparecido a los 26 años, finalmente venía a casa. La investigación posterior reveló detalles importantes sobre la causa del accidente.
Los análisis técnicos del fuselaje sugirieron que el helicóptero había sufrido una desviación de ruta causada probablemente por condiciones meteorológicas adversas no reportadas. Los registros de la base indicaban que esa madrugada había una tormenta eléctrica de la que nadie había informado adecuadamente al capitán Gutiérrez. La nubosidad reportada como reducida era en realidad mucho más severa. Los sistemas de navegación de 1995, primitivos comparados con la tecnología moderna, no habrían alertado efectivamente al piloto sobre la proximidad de las montañas. El helicóptero, desorientado en la oscuridad y entre las nubes, simplemente se precipitó contra la sierra sin que la tripulación tuviera tiempo de reaccionar. Pero había más. Los documentos oficiales que fueron desclasificados después del descubrimiento revelaban que la búsqueda original de 1995 había sido deficiente. Había discrepancias en los reportes, protocolos no seguidos correctamente, y lo que fue más preocupante, una serie de retrasos inexplicables en la movilización de equipos de búsqueda. Fernando Gutiérrez presentó una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué, se preguntaba, una búsqueda militar en una zona relativamente accesible había sido suspendida tan prematuramente? Había negligencia institucional. Había intereses políticos que no querían que se siguiera buscando. Las autoridades argumentaron que el terreno era simplemente demasiado peligroso, que la tecnología de 1995 era limitada y que no existían los satélites civiles de alta resolución que permitieron el descubrimiento en 2024. Mientras algunos aceptaron estas explicaciones, otros, como Fernando, quedaron convencidos de que había más en la historia. Las notas desclasificadas hacían referencia a operaciones no autorizadas en la zona durante esa época, lo que sugería que quizás el helicóptero había estado envuelto en algo más que una simple misión de transporte. Fernando pasó meses buceando en archivos, entrevistando a antiguos militares, buscando la verdad completa. Lo que descubrió fue una red de inconsistencias. El helicóptero había sido asignado a misiones en la Sierra de Guerrero durante 3 meses previos a su desaparición, pero los registros oficiales no reflejaban el contenido real de esas misiones. Había referencias crípticas en documentos internos a operaciones de vigilancia de narcotráfico y coordinación con agencias federales. Una fuente anónima que contactó a Fernando le sugirió que el helicóptero había estado realizando vigilancia de operaciones de tráfico de drogas, pero que algo había salido mal. ¿Había sido el accidente realmente un accidente? La pregunta se instaló en la mente de Fernando como un parásito. Un antiguo oficial de la base, el coronel Enríquez, ahora retirado y viviendo en Cuernavaca, finalmente accedió a hablar con Fernando después de años de negativas. En una conversación en la terraza de su casa, con el sonido de los pájaros al atardecer, el coronel reveló su versión de los hechos. La noche del 16 de marzo de 1995, el capitán Gutiérrez había reportado anomalías en las lecturas de navegación, había hablado de interferencias, pero lo que fue más importante, alguien en la base le había comunicado esa misma noche que la zona de operación había sido modificada sin previo aviso al piloto. El capitán Gutiérrez había recibido órdenes directas de desviarse hacia una zona específica, cerca de donde operaban carteles de narcotráfico. El coronel no sabía si eso había causado la desviación de ruta o si había alguna conexión, pero lo que sí sabía era que la decisión de suspender la búsqueda había venido de arriba, de niveles políticos muy altos. Fernando quedó desconcertado. La versión del coronel añadía complejidad al caso, pero no proporcionaba respuestas definitivas. ¿Había su padre sido víctima de una decisión incorrecta tomada por alguien en la cadena de mando? ¿Había sido simplemente un accidente agravado por negligencia? Nunca sabría la verdad completa. Lo que sí sabía
era que finalmente, después de 23 años, su padre había sido encontrado. Eso tendría que ser suficiente. Verónica, su hermana, simplemente quería que su padre descansara en paz. Le dijo a Fernando: «Ya no podemos cambiar el pasado. Papá se fue hace casi 3 décadas. Lo que podemos hacer es honrarlo ahora, decirle adiós y dejar que la familia descanse». El funeral del capitán Tomás Gutiérrez se realizó el 2 de noviembre de 2024, 23 años después de su desaparición. La ceremonia fue masiva. No solo asistieron familiares, sino también compañeros pilotos, amigos de toda una vida y personajes de la prensa que habían seguido el caso durante décadas. Fernando pronunció un discurso ante cientos de personas, recordando a su padre no como una víctima de un misterio sin resolver, sino como un hombre dedicado, un profesional que se había sacrificado al servicio de su país. «Mi padre fue un héroe», dijo Fernando con la voz quebrándose. «Aunque pasen décadas, aunque los misterios no se resuelvan completamente, su legado permanece. Nos enseñó el valor del sacrificio, de la persistencia, de nunca rendirse. Hoy lo enterramos, pero su memoria vivirá para siempre en nuestras vidas». Los familiares de los otros tripulantes también pronunciaron palabras de despedida. La hermana de Javier Moreno leyó una carta que escribió años atrás, cuando todavía había esperanza de encontrar a su hermano vivo. En la carta hablaba del muchacho que era Javier, bromista, apasionado por volar, lleno de sueños. «Mi hermano fue valiente», dijo ella llorando. «Eligió una profesión peligrosa porque creía en algo. Hoy finalmente lo podemos dejar ir». Los restos de todos los 6 tripulantes fueron enterrados en la sección de honor del Cementerio Militar de Santa Lucía, con honores militares completos. Se dispararon salvas de despedida, se izaron y bajaron banderas, y la ceremonia militar marcó un punto final, aunque no definitivo, a una historia que había perseguido a México durante casi 3 décadas. En los meses que siguieron, Fernando estableció una fundación dedicada a la investigación de desapariciones de militares y a mejorar los protocolos de búsqueda y rescate. Trabajó con académicos, ingenieros y especialistas en seguridad para desarrollar mejores sistemas de rastreo. Su objetivo era que lo que sucedió con su padre, la negligencia, la búsqueda insuficiente, los protocolos inadecuados, nunca volviera a ocurrir. La Fundación Águila 35, nombrada en honor al helicóptero perdido, comenzó a capacitar a equipos de rescate, a desarrollar nuevas tecnologías de búsqueda y a presionar por cambios en las políticas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Verónica, por su parte, encontró paz finalmente. Después de 23 años, pudo visitar la tumba de su padre y decirle adiós apropiadamente. Dejó de vivir en la incertidumbre. Dejó de esperar que un teléfono sonara con noticias milagrosas. Pudo llorar completamente, pudo hacer duelo, pudo, finalmente, seguir adelante. Se retiró del trabajo de cuidadora y decidió viajar, algo que siempre había querido hacer. Visitó lugares que su padre había mencionado alguna vez, llevando consigo la fotografía de un hombre que desapareció cuando ella tenía solo 35 años. El caso del helicóptero UH-1H número 43-2847 se convirtió en un símbolo de algo más grande en México. La importancia de no olvidar a los desaparecidos, de buscar constantemente respuestas, de no aceptar el silencio como una respuesta. Durante décadas, las familias de los tripulantes perdidos habían sido marginadas, sus preguntas ignoradas, su dolor minimizado por una institución que prefería dejar el pasado enterrado. Pero la persistencia de Fernando Gutiérrez, alimentada por el amor a su padre, había logrado lo que parecía imposible: traer respuestas después de 23 años. La tecnología de satélites civiles, que en 1995 no existía,
había hecho lo que los recursos militares no pudieron hacer. El descubrimiento también cuestionó la narrativa oficial sobre las búsquedas y rescates en México. ¿Cuántos otros casos permanecían sin resolver? ¿Cuántas otras familias estaban viviendo en la incertidumbre como lo hicieron los Gutiérrez? El caso atrajo atención internacional y llevó a que organizaciones de derechos humanos presionaran por mejores prácticas de transparencia y búsqueda. Los archivos relacionados con el caso fueron progresivamente desclasificados, aunque algunos documentos permanecen bajo sello de confidencialidad hasta hoy. Años después, en 2024, Fernando seguía presidiendo la Fundación Águila 35. Su cabello era ahora completamente gris, su rostro surcado de arrugas que contaban la historia de sus búsquedas, pero sus ojos mantenían la determinación que lo había caracterizado todo ese tiempo. En las paredes de la oficina de la Fundación había fotografías de su padre, del helicóptero, de los otros tripulantes. Había mapas mostrando mejoras en tecnología de búsqueda. Había historias de otras familias que habían encontrado paz gracias al trabajo de su institución. Fernando se había convertido en un defensor de los desaparecidos, en una voz que no permitía que sus historias cayeran en el olvido. La muerte no es lo peor que puede sucederle a una persona, solía decir Fernando en sus discursos. Lo peor es ser olvidado. Lo peor es desaparecer sin que nadie sepa qué pasó. Mi padre desapareció, pero nunca fue olvidado. Eso es lo que hace que su historia sea diferente, que sea importante. Y eso es lo que nos impulsa a continuar buscando respuestas para los miles de mexicanos que permanecen desaparecidos, sin rostro, sin nombre, sin historia. Mientras haya familias buscando, mientras haya gente dispuesta a escuchar, la historia no terminará. La historia del helicóptero Unidad 35 permanece como un testimonio de la resiliencia humana, de cómo el dolor puede transformarse en acción, de cómo una familia que enfrentó la peor incertidumbre imaginable pudo encontrar no solo respuestas, sino también un propósito. Los 23 años de desaparición que precedieron al descubrimiento, lejos de cerrar un capítulo, abrieron muchos otros. La pregunta de dónde estaba el capitán Gutiérrez fue finalmente respondida, pero nuevas preguntas se levantaron sobre cómo ocurrió el accidente, sobre responsabilidades, sobre negligencias. Lo que quedó claro, sin embargo, fue que en México, donde miles desaparecen cada año, la búsqueda de verdad y justicia es un proceso largo, doloroso, pero absolutamente necesario. Y mientras existan familias como la de Fernando Gutiérrez, dispuestas a no rendirse, dispuestas a seguir buscando, esa verdad seguirá siendo encontrada, aunque tarde décadas en llegar. La vida de Fernando Gutiérrez cambió radicalmente después del descubrimiento del helicóptero. Lo que comenzó como una búsqueda personal se transformó en una misión que consumía cada momento de su existencia. En enero de 2025, casi 3 meses después del funeral de su padre, Fernando recibió una visita inesperada que reabrió las heridas que creía haber cicatrizado. Un periodista investigador llamado Marcos Salgado, quien había estado cubriendo casos de desapariciones forzadas en México durante más de una década, llegó a su oficina con una carpeta gruesa llena de documentos. Marcos era un hombre de 52 años, delgado, con ojeras profundas que revelaban noches de investigación exhaustiva. Su reputación en el ámbito del periodismo de investigación era impecable, aunque también polémica. Había hecho enemigos entre políticos corruptos y oficiales militares que preferían que ciertos secretos permanecieran enterrados. Fernando, necesito hablar contigo sobre algo que descubrí mientras investigaba los archivos desclasificados del caso de tu padre,
dijo Marcos, sentándose frente al escritorio en la oficina de la Fundación Águila 35. Fernando sintió cómo su estómago se tensaba. Después de 3 meses de relativa paz, la idea de que había más por descubrir lo perturbaba profundamente. Marcos abrió la carpeta y extrajo una serie de fotografías en blanco y negro, documentos mecanografiados y lo que parecía ser transcripciones de comunicaciones de radio. Encontré esto en el archivo de inteligencia militar. No estaba completamente desclasificado, pero conseguí acceso a través de un contacto en el Ministerio de Defensa. Es sobre la noche que desapareció tu padre. Fernando tomó los documentos con manos temblorosas. Las fotografías mostraban la zona donde se había encontrado el helicóptero, pero desde ángulos diferentes a los que él conocía. Había anotaciones manuscritas en los márgenes: zona de operaciones no autorizada, interferencia electromagnética reportada, cambio de ruta sin confirmación de tripulación. Marcos explicó lo que había descubierto durante meses de investigación cruzada de archivos. La noche del 16 de marzo de 1995 había habido no una, sino 3 cambios de ruta ordenados al capitán Gutiérrez. El primero fue a las 4:45 de la mañana, 15 minutos después del despegue. El segundo fue a las 5:15, y el tercero, el más crucial, fue a las 5:32, apenas 15 minutos antes de que se perdiera el contacto. Esos cambios de ruta no vinieron de la base de Santa Lucía, explicó Marcos, su voz baja pero intensa. Vinieron de otra frecuencia. Alguien estaba comunicándose con tu padre en una frecuencia diferente, dando órdenes que contradecían las instrucciones originales de la misión. Cuando cruzo los registros, veo que esa frecuencia estaba siendo utilizada por oficiales de inteligencia militar que estaban coordinando operaciones encubiertas en la región. Fernando sintió como todo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante 3 meses había creído que su padre había sido víctima de un accidente, una tragedia causada por negligencia y mal tiempo. Pero esto sugería algo completamente diferente. ¿Estás diciendo que alguien deliberadamente lo desvió de ruta?, preguntó Fernando, su voz apenas un susurro. No exactamente, respondió Marcos cautelosamente. Lo que estoy diciendo es que la ruta que tu padre voló esa noche no fue la que le asignaron. Alguien en la cadena de mando superior cambió sus instrucciones en vuelo. Si fue para llevarlo a una zona donde sucedería un accidente, eso es otra pregunta. Pero lo que es claro es que tu padre estaba siendo controlado por múltiples autoridades esa noche, y eso crea confusión, aumenta riesgos y explica por qué sus sistemas de navegación no funcionaron correctamente. Fernando pasó las siguientes semanas buceando en los documentos que Marcos le había proporcionado. Se comunicó nuevamente con el coronel Enríquez, quien esta vez fue más específico. El coronel reveló que esa noche había habido una operación encubierta en marcha en la Sierra de Guerrero. Había un cartel de tráfico de drogas que operaba en la zona, y la inteligencia militar había detectado que transportarían un envío importante esa madrugada. Se había autorizado una operación de vigilancia no oficial. El helicóptero del capitán Gutiérrez había sido reasignado discretamente para monitorear esa operación, pero lo que sucedió fue que la operación fue comprometida. Alguien había alertado a los narcotraficantes sobre la vigilancia. Cuando tus colegas de inteligencia descubrieron que habían sido descubiertos, querían abortar la misión, explicó el coronel a Fernando durante una conversación telefónica que Fernando grabó con permiso. El problema es que tu padre ya estaba en el aire, ya se había desviado de su ruta original. Las órdenes conflictivas lo llevaron a volar en un área donde sus sistemas de navegación no podían orientarse correctamente. Fue una tormenta perfecta de mala comunicación.
Operaciones encubiertas mal coordinadas y tecnología limitada. Tu padre no tenía culpa. Fue víctima de un sistema que fracasó. Pero el coronel también advirtió a Fernando sobre algo más. Dijo que hay fuerzas dentro del gobierno mexicano que preferirían que esta historia no saliera a la luz. Hay gente que benefició del silencio alrededor de tu padre. Gente que ascendió en la jerarquía militar usando la operación que fracasó como una oportunidad para consolidar poder. Si esto se revela completamente, habrá consecuencias políticas. Tengo 78 años, Fernando. No tengo miedo a las represalias. Pero tú sí deberías tenerlo. Cuidado con lo que haces con esta información. Fernando compartió todo esto con su hermana Verónica durante una cena en su apartamento en la Ciudad de México. Verónica, quien finalmente había comenzado a vivir una vida más tranquila, viajando y disfrutando del tiempo que le restaba, quedó conmocionada. ¿Significa esto que papá fue enviado a su muerte deliberadamente?, preguntó ella, su voz temblando. Fernando no podía responder esa pregunta con certeza. Lo que sí sabía era que su padre había sido parte de algo más grande, algo oscuro, algo que México prefería olvidar. Verónica lloró esa noche, no por el descubrimiento del helicóptero, sino por la comprensión de que la verdad era mucho más complicada y más triste de lo que había imaginado. Fernando enfrentó una decisión difícil. Podía dejar de buscar, aceptar la versión oficial de que fue un accidente, honrar la memoria de su padre sin hacer olas políticas. O podía continuar investigando, exponiendo lo que había sucedido, correr el riesgo de convertirse en un objetivo para gente poderosa que no quería que su historia saliera a la luz. Su primer instinto fue el de cautela. Pensó en su familia, en su carrera como abogado, en la paz que había encontrado después de 23 años. Pero luego pensó en su padre, en el capitán Tomás Gutiérrez, un hombre que había servido a su país con honor, que había confiado en sus superiores, que había sido enviado a volar en condiciones de riesgo sin saber realmente qué estaba sucediendo. Mi padre merece la verdad, decidió Fernando. Y México también merece conocer la verdad. Con la ayuda de Marcos Salgado, Fernando comenzó a construir un caso documentado sobre lo que había sucedido la noche del 16 de marzo de 1995. Entrevistó a antiguos militares, muchos de los cuales ahora estaban retirados y dispuestos a hablar. Contactó a expertos en navegación aérea para analizar cómo los cambios de ruta habrían afectado la trayectoria del helicóptero. Solicitó documentos adicionales a través de más demandas de acceso a información pública. Lo que emergió fue un cuadro claro de operaciones militares caóticas, comunicación deficiente y una cadena de mando que estaba más preocupada por ocultar sus fracasos que por investigar completamente el accidente. Uno de los oficiales que habían estado involucrados en la operación encubierta esa noche era el general Arturo Benavides, quien en 1995 era coronel. Para 2025, Benavides era el segundo al mando del Estado Mayor de la Defensa, una posición de poder considerable. Cuando Fernando y Marcos rastrearon su carrera, descubrieron un patrón de ascensos rápidos después del accidente del helicóptero. En 1996, Benavides fue ascendido a general. En 2000, se convirtió en jefe de operaciones especiales. Para 2010, era uno de los generales más influyentes del país. Y en 2024, cuando el helicóptero fue redescubierto, Benavides fue uno de los primeros en presionar para que se cerrara rápidamente la investigación y se declarara que la muerte fue por accidente natural. Parece que alguien se benefició del fracaso, observó Marcos cuando estaban analizando los registros de carrera de Benavides. Quizás la operación encubierta fracasó a propósito. Quizás alguien dentro de la institución orquestó el fracaso para culpar a rivales
y ganar poder. Fernando no sabía si eso era verdad, pero claramente había habido ganancias políticas para ciertas personas después del accidente. Decidió que necesitaba hablar con Benavides directamente. La solicitud de Fernando para una entrevista con el general Benavides fue denegada formalmente. A través de intermediarios, le fue comunicado que el general no estaba disponible y que no era apropiado que un civil cuestionara a un oficial militar de tan alto rango sobre eventos que ocurrieron hace 3 décadas. Pero Fernando no se desanimó. Utilizó sus contactos como abogado para obtener la dirección privada de Benavides. Escribió una carta personal al general, explicando que era el hijo del capitán Tomás Gutiérrez, que solo buscaba respuestas y que respetaba los años de servicio del general. Fue una carta inteligente, respetuosa, pero también firmante. Soy consciente de que usted estaba presente en la operación de la noche en que mi padre desapareció. Entiendo que esto sucedió hace 30 años, pero mi familia merece saber la verdad. No busco culpables, busco entendimiento. Sorprendentemente, Benavides respondió. La respuesta vino en forma de una llamada telefónica a la oficina de la Fundación Águila 35. Una secretaria del general comunicó que Benavides estaba dispuesto a reunirse con Fernando, pero bajo condiciones específicas. La reunión sería privada, sin la presencia de periodistas y sin grabación de audio o video. Fernando aceptó. La reunión fue programada para un jueves por la tarde en un restaurante discreto en Polanco, una zona residencial de la Ciudad de México. Cuando Fernando llegó al restaurante, Benavides ya estaba esperando. El general tenía ahora 78 años, aunque se mantenía erguido y firme. Su cabello era blanco, sus ojos azules y penetrantes. Llevaba un traje gris oscuro, impecablemente cortado. Hablaba con la seguridad de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida dando órdenes. Pero también había algo en su rostro que sugería el peso de décadas de secretos. Se estrecharon las manos. El general ordenó un café. Fernando pidió agua. «Lamento profundamente la pérdida de tu padre», dijo Benavides, inaugurando la conversación. «Tu padre era un piloto excelente, uno de los mejores que conocí». Fernando asintió esperando. «Esa noche de 1995 fue caótica», continuó el general. «Hubo errores, muchos errores. La operación que estábamos coordinando fue comprometida. Alguien había advertido a los narcotraficantes. Cuando descubrimos que habían sido descubiertos, todo se volvió confuso. Las órdenes se solapaban. Tu padre estaba en el aire en medio de todo eso». «¿Fue un accidente?», preguntó Fernando directamente. El general tomó un sorbo de su café antes de responder. «Yo creo que sí. Creo que tu padre perdió orientación debido a los cambios de ruta. Los sistemas de navegación de ese helicóptero no eran sofisticados. Cuando se le pidió que volara en una zona que no tenía mapas precisos, que no conocía bien, en medio de una tormenta, con órdenes conflictivas llegando de múltiples frecuencias, simplemente se desorientó, se estrelló contra las montañas. Fue un accidente causado por circunstancias terribles, pero fue un accidente». Fernando sintió que parte de su necesidad de buscar culpables se disipaba. El general no estaba negando lo que había sucedido, simplemente estaba diciendo que fue un accidente. Pero Fernando también sabía que la verdad era más compleja. «¿Por qué la búsqueda fue suspendida tan rápidamente entonces?», preguntó. El general cambió su expresión. Sus ojos se endurecieron. «Porque suspenderla fue una decisión política. Había gente en niveles muy altos que no quería que se investigara completamente qué estaba haciendo tu padre en esa zona esa noche.
Habría provocado preguntas incómodas sobre operaciones encubiertas, y en 1995 México estaba en un punto frágil. El gobierno no podía permitirse escándalos militares. Entonces sacrificaron la búsqueda de mi padre para proteger a políticos, dijo Fernando, su voz conteniendo ira. Sacrificamos la búsqueda de tu padre para proteger la estabilidad del país, respondió el general fríamente. Dos hombres ven lo mismo de manera diferente. Yo veo decisiones difíciles tomadas por gente que estaba tratando de mantener el orden en un país donde el narcotráfico estaba ganando. Tú ves a tu padre abandonado. Los dos podemos estar en lo correcto. Fernando no sabía si gritar o llorar. El general había sido más honesto de lo que esperaba, pero esa honestidad no sanaba nada. Solo confirmaba que su padre había sido sacrificado en el altar de la política. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Fernando. El general pensó por un momento. Sí, hay algo. Recuerdo el día después de que tu padre desapareció. Estábamos en la base, revisando qué había salido mal. El capitán Moreno, tu padre, había estado cuestionando las órdenes que recibía esa noche. Estaba confundido. Los sistemas de comunicación estaban fallando. Recuerdo una conversación en la que dijo, no sé si esas órdenes son reales o si alguien está interfiriendo. Tu padre era un profesional cuidadoso. Si hubiera tenido más tiempo, quizás habría tomado la decisión de no continuar la misión, de regresar a la base, pero no tuvo tiempo. Los eventos se desarrollaron muy rápidamente. Después de esa reunión, Fernando se sintió extrañamente en paz. No tenía todas las respuestas, pero tenía suficientes para entender que su padre no había sido un mártir ni una víctima de una conspiración, sino simplemente un hombre atrapado en circunstancias imposibles. Un profesional que hizo lo mejor que pudo con la información limitada que tenía. Fernando decidió que eso sería lo que compartiría con el mundo. Trabajó con Marcos Salgado para escribir un artículo documentado sobre lo que había sucedido. El artículo fue publicado en una revista de periodismo investigativo de circulación nacional en marzo de 2025, exactamente 30 años después de la desaparición. El artículo creó revuelo en los medios mexicanos. Fue reproducido en múltiples periódicos, discutido en programas de televisión, analizado en redes sociales. El general Benavides enfrentó presión de políticos y defensores de derechos humanos que demandaban una investigación completa. Pero las protecciones que rodeaban a un oficial militar de su rango eran formidables. A los 78 años, a punto de retirarse, Benavides simplemente negó todo a través de un abogado. No concedió más entrevistas. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado afirmando que el accidente del helicóptero había sido completamente investigado y que no había evidencia de negligencia criminal. Lo que cambió, sin embargo, fue la percepción pública. La historia del helicóptero Unidad 35 se convirtió en un símbolo de cómo México manejaba sus misterios, con silencio, con protecciones para los poderosos, con sacrificio de la verdad en nombre de la estabilidad. Las familias de otros desaparecidos comenzaron a contactar a Fernando, preguntando si podía ayudarles a investigar sus casos. La Fundación Águila 35 recibió más financiamiento. Fernando fue invitado a dar charlas en universidades, a participar en documentales, a asesorar a organizaciones de derechos humanos. Su hermana Verónica, quien al principio había querido dejar todo atrás, finalmente se convirtió en voluntaria en la fundación. Pasaba horas digitalizando documentos, organizando archivos, ayudando a otras familias a navegar el laberinto de solicitudes de información pública. Papá hubiera querido que hiciéramos esto, le dijo a Fernando un día. Papá era el tipo de persona que ayudaba a otros. Creo que murió en esa misión porque era el tipo de persona que cumplía sus deberes, que se sacrificaba.
Lo menos que podemos hacer es continuar su legado. En 2025, casi 30 años después del accidente, los restos del capitán Tomás Gutiérrez fueron desenterrados del cementerio militar por solicitud de Fernando. Realizó una prueba de ADN adicional, esta vez con laboratorios independientes, para verificar la identificación de su padre. Los resultados confirmaron que efectivamente eran sus restos, pero también revelaron algo más. Había fragmentos de metal incrustados en algunos de los huesos, lo que confirmaba que su padre había sido expuesto a la explosión y el impacto del helicóptero. El análisis de las lesiones era consistente con una muerte instantánea. Su padre no había sufrido. Eso fue lo único confortante que Fernando encontró en los informes médicos. Los restos fueron nuevamente enterrados, esta vez en una ceremonia más pequeña, más íntima. Verónica colocó una flor sobre la tumba. Fernando leyó una carta que escribió a su padre. Papá, finalmente sé qué sucedió. Finalmente entiendo cómo partiste esa madrugada hace 30 años. No fue tu culpa. Fuiste sacrificado por un sistema que no te cuidó. Pero tu muerte no fue en vano. Tu historia ha ayudado a otros a encontrar respuestas, a presionar por verdad y justicia. Espero que desde donde estés entiendas que no hemos abandonado tu memoria. Descansa en paz. La vida de Fernando continúa. Todavía dirige la Fundación Águila 35. Todavía recibe solicitudes de familias desesperadas buscando respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. Todavía trabaja con periodistas, investigadores y oficiales militares progresistas que quieren cambiar el sistema. Pero ahora su propósito está cristalizado. Ya no es solo un hombre buscando respuestas para sí mismo. Es un defensor de la verdad. Alguien que entiende que en un país como México la verdad es un bien precioso, constantemente amenazado por quienes prefieren el silencio. El helicóptero Unidad 35 permanece en los archivos militares. Sus fragmentos metálicos guardados como evidencia, aunque ya no hay nadie que sea prosecutado por los eventos de esa noche de 1995. El capitán Tomás Gutiérrez, después de 23 años desaparecido, finalmente descansa en la tierra mexicana, su historia contada, su legado preservado. Y mientras las familias de otros desaparecidos continúan buscando respuestas, la historia del capitán y su helicóptero sirve como recordatorio de que aunque tarde décadas, la verdad eventualmente emerge. Nunca es perfecta. Nunca es completamente satisfactoria, pero es verdad. Y en un país donde tantos desaparecen sin que se conozca su paradero, la verdad es todo lo que queda. Es todo lo que las familias pueden esperar, todo lo que pueden honrar, todo lo que pueden usar para seguir adelante.